Muchas gracias a todos. Gracias a Oscar, a Natalia, a todos los que nos están escuchando. Después de todo el rollo que yo les he soltado, señora Ayala, a ver, ¿qué les contamos de cómo anda el mundo de la transformación digital más allá del sector business travel? Bueno, muy bien. Gracias, Meche. Primero, un saludo muy cordial, esperando que a pesar de todo este desafío que tenemos, todos estén muy bien. Aquí hablándoles desde donde yo vivo, en Seattle, en el estado de Washington, en los Estados Unidos. El video se ve, ¿no? Mi video se ve. Estás estupendo. Okay. Bueno, gracias. Y bueno, yo creo que Merche cubrió de muy buena forma muchos de los escenarios y quizás ojalá yo les pueda compartir algunas ideas y reflexiones con respecto a en dónde aterrizamos de la manera, yo creo, más pragmática con respecto a tanto a la oportunidad como al desafío colectivo. Y el desafío del que hablo no es solamente un desafío, digamos, individual, es un desafío cultural, es un desafío para las nuevas sociedades, es un desafío para los nuevos gobiernos, en fin, es un desafío colectivo. Y voy a arrancar con una imagen, y si me permiten compartirla, un momentito. Y por favor, Merche, me confirmas que efectivamente la pantalla se ve. ¿Okay? ¿Todavía no? Ahí vamos. Ahora está empezando a convertirse. Ya la tenemos en pantalla. Bueno, ¿por qué arranco por aquí? Bueno, arranco por aquí porque yo no creo que haya una actividad más estimulante que la oportunidad de salir a conocer el mundo. Por eso pongo los dos lados del cerebro. Yo creo que a través de los viajes nos hemos enamorado, viendo algo hemos llorado, observando quizás una playa, nos hemos ilusionado con crear nuevas cosas para el mundo que no solamente sean relevantes para nosotros, pero que sean relevantes para muchos. En fin, yo pienso que no hay nada más de alguna forma inmersivo que la capacidad de poder viajar, inclusive leer un libro en turismo, de ver una ciudad, inclusive a través de un libro hoy, es una ciudad que estimula los dos lados del cerebro porque me hago las dos preguntas, la pregunta de la belleza, de lo que hay allí para conocer, pero se me conecta rápidamente, esencialmente con todo lo que es el aprender, el reflexionar, el entender inclusive quién vive allí, cuántos son, qué hacen, qué comen, en fin. Entonces, más que nunca, yo creo que este concepto, y a pesar de todo lo que estamos viviendo, el tema de turismo y el tema de viajes y de ir a conocer, seguirá siendo una de las actividades más importantes en el desarrollo y la felicidad del ser humano. Ahora, lo que está ocurriendo hoy, yo creo que la dimensión de lo que está ocurriendo con respecto a convergencia tecnológica, no creo que sea entendida en su gran capacidad transformadora, porque por primera vez en la historia de la humanidad, realmente estamos hablando del lado derecho, del lado creativo, del lado emocional, y cómo las plataformas tecnológicas tienen ahora la capacidad de moverse hacia el lado derecho de este cerebro para crear casi que un paralelo, un espejo a lo que es el cerebro humano y toda su maravilla, que como todos bien sabemos, es quizás es el órgano más complejo del desarrollo y de cómo las especies han evolucionado. Entonces, quisiera arrancar por ahí porque quizás y algunas de estas cosas Merche las tocó, pero yo me voy a centrar en lo que yo considero son 4 tecnologías que son absolutamente transformadoras. La gente habla de la cuarta revolución industrial. En mi opinión, ese concepto se queda muy corto porque es la primera vez realmente en la historia de la humanidad en donde tecnológicamente se convergen una serie de tecnologías que van a producir un cambio fundamental y radical. La primera, bueno, el gran computador inmenso que no cabía en un edificio, estaba acceso a muy pocos. La segunda, el computador personal verdaderamente democratizó el acceso. Luego vinieron los teléfonos y, en fin, todo esto. Y luego vino el Internet, que dio la capacidad, pues, de entrar a hacer comercio, a colaborar, a hablar. Pero hoy estamos llegando, y en cada una de esas 3, una cosa muy particular ocurrió. Aquí están ocurriendo, en mi opinión, la convergencia de 4 cosas absolutamente transformadoras. Y hay que tenerlas en cuenta, porque como les digo, no importa si estamos hablando de una ciudad, de un hogar, si estamos hablando de un país, si estamos hablando del mundo como tal, van a ser afectados en el desarrollo de
imaginarnos un nuevo orden global. Y especialmente yo creo que esta pandemia desnudó dramáticamente muchas de estas cosas. En fin, entonces voy a tratar de articular esto de la gran convergencia tecnológica y a qué me refiero. Son 4 tecnologías, y algunas de ellas se refirió Merche, pero yo la llamo la ultraconectividad, con la capacidad de que cualquier átomo, y todas las cosas están hechas de átomos, tiene la capacidad de ser inteligente. A esto lo llaman computación en la periferia, en la capacidad de, no solamente son teléfonos, pero son sensores y son todo tipo de dispositivos que ya son inteligentes, que pueden procesar inteligencia. Y podemos decir que este suéter esencialmente va a ser inteligente y me va a decir si mi cuerpo está muy caliente o muy frío y se va a ajustar. Este vaso, muy probablemente, si lo ven, es un vaso que le digo, quiero mantener la temperatura, digamos, a 20 grados constante sin que se me enfríe. En fin, este tema de ultraconectividad presenta una proyección de 35.000 millones de puntos inteligentes en el mundo, interconectados en la capacidad de poder procesar información en la periferia. Aquí cae Internet de las cosas, aquí caben todos los sensores, en fin, toda esta cuestión que hay una explosión realmente aquí. Esto viene combinado con la segunda, y la segunda es el efecto de red. Y aquí no me refiero solamente a las redes sociales, que son un gran ejemplo tecnológico de la gran revolución y de disrupción que está ocurriendo a todo nivel. Desde los negocios hasta cambio de gobiernos han pasado por aquí. Pero si combinamos esta con la anterior, no solamente va a ser la conexión persona a persona que crea comunicación e inteligencia, pero es también la capacidad de conectarse con más de 30.000 millones de puntos inteligentes en esta primera área que les hablé. Para el 30-35, ese es el nivel de lo que va a ocurrir. Así que es la conexión entre todos, pero esto se complementa con algo que es absolutamente fantástico, y es lo que se llama computación ilimitada. Ilimitada desde el punto de vista de almacenamiento, o sea que hoy virtualmente la capacidad de almacenar data que es proveniente de la ultraconectividad, es proveniente del efecto de red, no solamente tiene una capacidad de almacenamiento masiva, pero tiene una capacidad de procesamiento sin límites. Hoy estamos al frente de lo que es la computación cuántica. Yo no voy a entrar en ningún detalle de lo que es eso, pero lo único que les puedo decir es que un proceso hoy hecho, digamos, como por ejemplo una transacción bancaria, para que viajan de manera muy segura, se requerirían todos los computadores existentes hoy, requerirían de más o menos 200 años para romper las claves en las que viaja una transacción, por ejemplo, cuando ustedes sacan dinero de un cajero para que viaje de un punto a otro de manera segura. Hoy con computación cuántica, que estamos a punto de tener el primer computador cuántico de gran potencia, esencialmente eso que tomaría ya los computadores más rápidos, más de 100 años, esencialmente pueden romper estas claves en 30 segundos. A ese nivel estamos hablando. Aquí cae computación en la nube, aquí cabe todo lo demás, pero esta capacidad de computación ilimitada, y lo mejor es la caída de los precios de esto, a los cuales le dan gran acceso a cualquier usuario, a la gran mayoría de los usuarios, para poder seguir. La cuarta es, y Merche se refirió a es la producción absolutamente masiva de información y la capacidad de poder microanalizarla y segmentarla como nunca antes. Esto tiene implicaciones absolutamente complicadas que pasan por privacidad, hasta qué punto quiero que mi data sea usada para generar riqueza sin que yo participe, hasta qué punto yo quiero que mi mente sea influenciada por alguien para que yo vote por esta persona y no por esta persona. Todas estas son realidades, y la elección de los Estados Unidos en el 2016 es el mejor ejemplo del uso de data masiva ante una población de 70.000 personas que no estaban decididas en el centro de los Estados Unidos, que fueron quienes votaron esencialmente por el presidente Trump, porque su campaña hizo una microsegmentación de todo esto, y lo que hizo fue crear, digamos, toda una batería de contenidos, muchos de ellos realmente noticias falsas, que movieron esa población que era la que definía las elecciones de Hillary Clinton hacia el presidente Trump. Entonces, si hay algo que hay que entender, estas, digamos, son las 4 áreas de tremendo impacto, sobre todo la última, está generando una nueva versión de capitalismo. En vez de que realmente el insumo somos nosotros, nuestro comportamiento, el análisis de nuestro comportamiento. Y es realmente
impresionante porque la acumulación de las otras tres, de la ultraconectividad, del efecto de red y de la computación ilimitada, básicamente, leí una estadística recientemente, en los últimos 5 años se ha producido más información de la que ha creado el mundo desde su origen, desde que los seres humanos empezaron a crear origen. Así que esto es irreversible, esto va básicamente a cambiar fundamentalmente los modelos de negocio, los modelos de gobierno, los modelos culturales. Vamos a bajar esto ahora a 3 escenarios de grandísima importancia. De algunos de ellos también se refirió Merche, pero quiero aterrizarlos luego en un concepto que es el único que quiero que se les quede en la cabeza, porque especialmente para la industria de turismo y viajes va a ser importantísimo en la redefinición del negocio para hacerlo viable, porque lo que ha ocurrido en los últimos 3 meses va a cambiar muchas de estas cosas para siempre. Van estos 3 escenarios que son resultantes un poco del uso de estas 4 cosas que acabo de describir anteriormente. Primero, existe realmente por primera vez la capacidad de que los computadores y estas tecnologías se puedan comunicar como se comunican los humanos. Yo hoy estoy comunicando no solamente con la palabra, pero quizás ustedes me están entendiendo más por mi expresión facial, por la manipulación de mis manos, por los gestos que hago con mis manos. En fin, es realmente más allá de decir que es el lenguaje hablado, es la capacidad de poder ser entendido del otro lado de la tecnología por esta capacidad de leer, digamos, lo que en algún momento hasta lo que siento. Hoy, algunas de estas robots que procesan lenguaje pueden determinar si estoy triste o contento. Hoy me va a decir, oye, ¿por qué estás triste? Entonces, la capacidad de que todos estos elementos conjugados, los 4 que describí, puedan llegar a un punto de comunicarse conmigo a nivel de lenguaje es una realidad total y absoluta. La segunda, que más que realidad virtual o más que digamos que esta descripción de virtual, es realmente la intersección entre el mundo físico y el mundo digital. Esa es la otra gran revolución que combinada con lenguaje natural, con esta capacidad de comunicarme con las máquinas de una manera mucho más humana, más directa. Entonces genera lo que realmente es la gran revolución, que es la realidad aumentada, y es la creación esencialmente de escenarios donde se intersectan el mundo físico con el mundo digital para producir nuevas posibilidades totales y absolutas, sobre todo de aprendizaje, porque los humanos somos mucho más adeptos a aprender manipulando las cosas, desbaratándolas, volviéndolas a armar. Y hoy, a través de este escenario de realidad aumentada, es perfectamente factible. Hoy los chinos están haciendo esto de una manera realmente enfocada. Y es que en un salón de clases yo puedo meter a un estudiante que agarre un átomo, que lo desbarate, lo mire, lo manipule, luego tenga una ecuación y básicamente le aplique la ecuación al átomo en ciertos escenarios. Hacia allá vamos. Y esencialmente este medio, esta industria de transporte, esta industria esencialmente creo que va a ser absolutamente transformada con el tiempo alrededor de esto en algo que voy a hablar un poquito más adelante, que ya Merche mencionó, que es el tema de las experiencias. Y después de todo esto viene lo que es el gran salto, donde la gran apuesta, inclusive de la superioridad geopolítica, hay una batalla a muerte a nivel de 2 países hoy principalmente, que son los Estados Unidos y China, que es el que tenga superioridad en el tema de la aplicación de inteligencia artificial. Esencialmente va a liderar el mundo por los próximos 50 años. Ahí hay unas grandes apuestas, especialmente hechas por China, a todas las industrias, todas, absolutamente las industrias. ¿Y qué tiene la inteligencia artificial que es importante combinado con estas cosas que están en esta gráfica arriba? Y es que el fondo de lo que está transformando es la capacidad del ambiente digital de aprender por sí mismo en la medida en que interactúo con él, sin la necesidad de que sea programada por el humano. En la medida en que yo voy utilizando esta tecnología en ciertos escenarios, en esta medida el sistema va aprendiendo por sí mismo y lo va haciendo mejor y mejor y mejor. Cada vez que yo hablo con Siri o con Alexa, esencialmente está entendiendo mi lenguaje, especialmente si estoy hablando mi acento en inglés, y va a empezar a aprender, sin que yo le haga ningún cambio, más y más me va a entender en la medida en que yo interactúo con ella. Pero esto puede aplicarlo a cualquier cosa. Ejemplo más grande de esto es cuando los chinos pusieron un grupo a competir, que los chinos decían que jamás los humanos le podrían ganar
en un juego milenario que se llama Go, G-O. Y no voy a entrar de lo que es eso, pero es un juego milenario. Y se dio una competencia global. Primer partido lo pierde la máquina, segundo partido lo pierde la máquina, tercer partido contra los mejores jugadores del mundo de Go. Tercer partido lo pierde la máquina, los siguientes 100 todos los perdieron los humanos. Porque en la medida en que en los primeros 3 partidos estuvieron interactuando, el sistema amplió la capacidad de aprender y de mejorarse. Entonces, en esta visual, yo quiero aterrizar realmente lo que importaría desde el punto de vista de cuando la gente habla de transformación digital, de la cuarta revolución industrial, de bla, 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 bla. Aquí, en mi opinión, están realmente los insumos más importantes del cambio del siguiente orden global en todos los aspectos. Democrático, cómo se va a formar la democracia del futuro, los nuevos modelos de negocios para pequeñas y medianas industrias, la forma como aprenderemos, en fin, aquí está básicamente capturado esto, pero aterricemos esto un poco a lo que importaría desde el punto de vista de la industria en que ustedes están. Que como lo dije anteriormente, es una industria que no va a desaparecer, se va a transformar, va a pasar por algo que es un insumo genial, que es esa capacidad derecha e izquierda del cerebro que se activa rápidamente cuando estoy viajando, porque es así, ese es el gran escenario. Y son 3 cosas, ya aterrizando esto con respecto a factores a tener en cuenta para cualquier institución cuando se vaya a transformar. 3 cosas. Pero antes de pasar allí, quiero cerrar todo lo que dije anteriormente con esto. Y es que realmente nos hemos movido a lo que se llama la computación cognitiva. Si quieren, olvídense todo lo que les dije anteriormente. Lo que importa es que esta gran revolución es acerca de la computación cognitiva, la cual me permite sentir, aprender, inferir, pensar, interactuar como nunca antes lo hemos hecho, lo cual, por definición, es todo un insumo de transformación, de desafío y de oportunidad. Pero entonces decía que con esta computación cognitiva de la que ya hablé anteriormente, son 3 cosas las que realmente importan. Primero, que de nuevo, eso ya se refirió, esta es la capacidad de personalizar 7x24x360. Y ojo, que aquí, con el tema de personalización, más que nunca, la diferenciación entre un negocio y otro va a pasar por la capacidad de poder personalizar cualquiera que sea mi experiencia. Esto está tan avanzado, y no me quiero desviar mucho de aquí, que el tema de personalización, cuando entendemos que esa convergencia tecnológica también entra en las ciencias biológicas. Hoy es perfectamente posible decidir que mi hijo tenga ojos azules si yo lo quisiera, a través de la intervención y de la edición del ADN de un individuo. Esto es perfectamente posible hoy. Y el ejemplo que ocurrió en China con un doctor que intervino los embrios de 2 bebés hembras para hacerlas inmunes al VIH, al SIDA, al virus del SIDA, se hizo, lo cual fue contra todas las normas éticas globales, pero efectivamente, aparentemente estas niñas van a ser inmunes, pero lo que no se sabe es qué va a pasar con las generaciones que vengan después de que estas niñas fueron intervenidas. Así que este tema de personalización es irreversible, va a pasar 7x24x360, en la medida en que mi comportamiento es el insumo para la creación de nuevos modelos de negocios. El tema de personalización va a ser absolutamente el elemento donde los líderes se van a diferenciar de los que no lo son. Segunda, y esta industria es el mejor ejemplo de esto. Yo creo que no hay industria que haya sido más desintermediada que la industria de los viajes y el turismo, en donde la función de las agencias de viajes ha cambiado radicalmente en los últimos 30 años. Yo en lo general no uso una agencia. Realmente viene combinada con la anterior, es la capacidad de autoservirme a través de estas herramientas digitales, los cuales desintermedian, digamos, aquellos que no producen ya valor en la cadena de valor. Y esto hay que pensarlo muy bien, porque esta desintermediación puede ser hecha usualmente por quienes no son los incumbentes. Toda la desintermediación de lo que son los taxis, hechas por Uber y por plataformas como Uber no era el incumbente, pero fue el gran desintermediador entre cómo se conocía ese negocio. Aquí pasan cosas también en términos de servicios financieros. Gran desafío en que los bancos sean desintermediados, porque la tercera pata de esto es la descentralización del poder. Hoy ustedes saben, con 240 caracteres se puede armar una revolución. Se pueden cambiar fundamentalmente muchas cosas, lo cual implica que ya el poder no está en el centro. Ya IATA ya no es el dueño
único, digamos, del tema de tarifas. Ya, digamos, estos entes, los bancos son un gran ejemplo. Todo lo que son las herramientas de moneda digital son una gran amenaza para los bancos, que su trabajo es intermediar entre el usuario y otro usuario para intercambiar dinero. Hoy, a través de tecnologías como blockchain, a las que se refirió Merche, yo puedo intercambiar dinero sin la intervención de un banco en el medio. Bienes y servicios. Entonces, estas tres patas son absolutamente críticas en la medida que ustedes piensen en cómo transforman su negocio, cómo lo van a hacer sobrevivir, cómo se va a diferenciar. Hay que sistemáticamente sentarse y hacer el mapa de, ok, ¿cuánto estoy personalizando? Ok, ¿puedo desintermediar a alguien o me van a desintermediar? O tres, ¿puedo descentralizar servicios que me puedan generar realmente la oportunidad de crear un modelo de negocios diferenciado? Al final, todo esto pasa por gran empoderamiento al nivel del individuo. Al individuo los llamo a ustedes al del ciudadano, esencialmente, del ser humano, del individuo, gran empoderamiento versus los modelos actuales, esencialmente, de negocios o modelos de gobierno, ya que lo dije, o modelos culturales. Pero bueno, ya hablamos de estas cuatro patas de arriba, ya hablamos de estas tres tendencias importantes, hablamos de las tecnologías en el centro, lenguaje natural, realidad aumentada, inteligencia artificial. Y aquí vienen esencialmente, digamos, algo que yo le pregunto mucho a una empresa y pocas me pueden responder. Cuando hablamos de cómo utilizar, digamos, el aterrizar, digamos, la importancia de estas tecnologías y su poder transformacional. Y uno es, cuando yo le digo, oiga, muéstreme la segmentación de sus audiencias, muy poca gente me puede responder con precisión cómo las entienden. Porque no todas las audiencias son las mismas. Millennials tienen mucho más digitales, una experiencia mucho más de autoservicio. Entre millennials hay segmentaciones apropiadas. Así que cualquier negocio que piense utilizar la tecnología, que es muy buena para eso, tiene que pensar, conozco mis audiencias. Pero no son lo suficiente, luego me tengo que ver qué escenarios usan esas audiencias. Es una matriz entre audiencias y escenarios. Y cualquier negocio, sea pequeño, grande o mediano, debería tener una matriz en la cual conecta sus audiencias, el entendimiento de sus audiencias, con el entendimiento de a qué escenarios me voy a enfocar para esencialmente diferenciar mi negocio y ser realmente un experto. Y al final, todo esto, después de conocer y hacer el mapa de audiencias y escenarios, qué experiencias y qué contenido original, ojo que estoy diciendo contenido original. Merche y yo pudimos trabajar un poco en la transformación del Real Madrid como equipo de fútbol, que depende de sus ingresos esencialmente del día del partido, el merchandising, las mercancías que venden y los sponsorships. Ese negocio va a ser transformado radicalmente y va a ser transformado en la capacidad de esas compañías de convertirse más en productores de contenido original que básicamente le pueden decir a alguien en Indonesia, uy, ahí hay una persona que influencia 400 fans, 4 millones de fans a nivel global. ¿Cómo le llego a esa persona con contenido original que me pueda expandir la marca, por ejemplo? Entonces, yo diría que si algo quiero dejarles es, en esta página yo creo que se captura esencialmente la esencia del cambio. ¿Qué tecnologías y qué escenarios esencialmente son aquellos que van a importar? Y por aquí pasa en audiencias el tema de personalización, desintermediación, descentralización. A cada uno de estos les aplica ese concepto del que hablé de personalización y descentralización y desintermediación. Así que este es básicamente, digamos, yo diría, el escenario en el cual mucha de esta transformación, y no va a ocurrir inmediatamente, pero esto se va a acelerar, porque a raíz de lo que ha ocurrido, muchas de estas transformaciones ocurren. Imagínense qué tipo de servicio le debería dar a alguien que quedó atrapado en un crucero por el COVID, que está en el medio de una gran cantidad de pasajeros. Escenario, ese es un escenario. Impensable, pero es un escenario. Pero hay mil escenarios que le ocurren a un ser humano cuando está viajando, en el cual realmente la pregunta es en qué escenario me voy a enfocar y cómo puedo ser yo mejor que otro para transformar mi negocio. ¿Qué te voy a decir, mi querido Orlando Ayala? Por el amor de Dios, qué maravilla. Cierro ya. Dos mensajes más. Este es un ejemplo de compañías que se están transformando. Esta es una compañía colombiana, pero realmente exportándole al mundo experiencias cuando yo viajo a Colombia, que en la medida en que voy caminando por un lugar me va contando qué más debiera yo experimentar. Lo están haciendo para México, lo están haciendo para Argentina. En fin, este es un gran ejemplo
de pensar en qué audiencias, por ejemplo, a los amantes del tango, estoy creando contenido original que va a ser relevante, digamos, en un viaje a Buenos Aires o en un viaje a Argentina. Y por último, quiero dejarlos también con un corto video, menos de 1 minuto, 45 segundos, en esta intersección entre el mundo digital y el mundo físico. Y esto es solamente el principio de lo que va a ocurrir, pero esa interacción a través de dispositivos, muchos de ellos pueden ser unas gafas o otros que pueden ser sensores, en la medida en que yo viaje físicamente, me va a ir informando de lo que está ocurriendo alrededor mío de una manera muy profunda. Aquí me avisan si lo ven. ¿Lo ves, Merche? Sí, ya está empezando a bajar. Bueno, los dejo con esas reflexiones. Solo quiero decirles que yo creo que el mundo va a salir fortalecido a pesar de toda la desgracia que ha ocurrido. Y no existe lugar más sensorial que el viajar, que el ir a un restaurante en un lugar remoto. Así que no hubo momento más interesante para innovar que la industria de ustedes, en esa combinación de cerebro izquierdo y cerebro derecho traducido en la capacidad de poder ahora interactuar con la tecnología, casi como interactuamos con el cerebro, con los dos lados de él, para crear experiencias únicas y espectaculares. Gracias. Gracias, Muchas gracias, Orlando. Orlando.